trabajar. Bien, vamos entonces. Estamos en la primera unidad del transformador. Y antes de hablar de eso, tengo que mostrarles algo. En el ambiente, en la DECA, perdón, están actualizados el calendario y las guías de laboratorio para el tema de los informes. Entonces, no cargó el... tengo un problema con el internet, ya se lo muestro. Dice Informe 2021. Entonces, las guías y los temarios de cada uno de ellos están ya disponibles para que puedan ir trabajando. Obviamente, el primero a trabajar es el informe sobre transformadores. Y como se mencionó al inicio del... ¿Cierto? El primer informe tiene que estarse entregando la primera semana de mayo, sí, mayo. Con respecto al tema del calendario, que va a estar disponible, se los muestro el tiro. Como se mencionó, ¿cierto? Existe un calendario donde está el contenido, obviamente, de la asignatura, ¿cierto? El tema de la ponderación de los informes, ¿cierto? El contenido que vamos a ir viendo semana a semana. Miento, aquí está la primera evaluación. En la primera evaluación es del 26 al 30 de abril y el informe 1 se entrega la primera semana de mayo. Están las fechas de las evaluaciones en este calendario, están las fechas de las entregas de los informes y los contenidos que vamos a ir pasando semana a semana. También están marcados los recesos que, la verdad, no soy muy partidario de ellos, pero por decisión de la institución, ¿cierto? Cada 4 semanas viene un pequeño receso. Para que lo tengan presente. De esta manera, si por ese motivo alguien se pierde las clases, saben claramente qué contenido se va a estar pasando. Y me voy a regir con ese calendario para ir viendo los contenidos. Entonces, en base a eso, estábamos en la semana del 5 al 9 de abril, tenemos que ver aspectos constructivos del transformador. Partimos viendo, ¿cierto?, el tema de los transformadores, de las características constructivas del núcleo del transformador, y vamos a seguir avanzando en eso. Pero primero, por si alguien no vio los videos, vamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos, ¿cierto?, que estaban asociados en esas clases asincrónicas, ¿cierto? Estábamos hablando de los transformadores eléctricos, ¿cierto? Mencionamos el concepto de que existían transformadores ideales. ¿Qué era un transformador ideal? Bueno, lo que buscan los transformadores es cambiar los niveles de tensión dentro de un sistema eléctrico de potencia, ¿cierto? Con la menor cantidad de pérdidas posibles. En ese aspecto, establecimos que lo ideal de un transformador es que la potencia de entrada con la potencia de salida sean iguales. Vamos a ver más adelante que esto no se cumple, pero sirve para establecer la relación que existía entre el voltaje y la corriente. Perdón, esto es corriente 1. De esta manera se llegó a una regla de 3 simple, ¿cierto? Donde se aprecia
de que si un voltaje sube, su corriente tiene que bajar. Son inversamente proporcionales. Para lograr esto, ¿cierto? Es de extremado interés saber lo que está sucediendo en el núcleo del transformador, ¿cierto? En ese aspecto se hablaron de los tipos de núcleos. ¿Qué tipos de núcleos existen para los trafos? Estoy guardando silencio, a ver si Toroidal. A ver, escuché solamente el final. ¿Cuáles eran? De columna, acorazado y toroidal. Bien. Entonces, vamos a tener un núcleo de tipo acorazado, ¿cierto? Estos núcleos acorazados, en la práctica, la verdad es que son solamente dos núcleos de columna juntos. Acá tenemos acorazado y acá tenemos el de columna. Si nosotros juntamos dos núcleos de columnas, hacen un acorazado. Si ustedes se fijan, esta zona es el doble que esto. Pregunta, ¿por qué el núcleo acorazado es mejor que el núcleo toroidal? Bueno, para eso es que necesitábamos conocer la ley de Hawkinson. ¿Qué establecía la ley de Hawkinson? ¿Qué habla la ley de Hawkinson sobre los núcleos? La ley de Hawkinson establece que la fuerza magnetomotriz que va a impulsar el flujo magnético por un núcleo va a depender de qué? Del flujo magnético multiplicado por la reluctancia. Y esto forma un triángulo muy parecido a la ley de Ohm, donde tenemos fuerza magnetomotriz, flujo magnético y reluctancia. Entonces, ¿qué establece la ley de Hawkinson? La ley de Hawkinson establece que existen circuitos magnéticos. Este circuito magnético estaría conformado por esto. Ojo que este símbolo no está representando una resistencia, está representando la reluctancia. Y les pregunto a ustedes, jóvenes, si vieron los videos, tienen que acordarse, ¿qué era la reluctancia? La La re- oposición al flujo magnético. La oposición al paso del flujo magnético. Muy bien. Voy a dejar este torpedito por aquí para que cuando vean la imagen lo tengan. Ya, muy bien. Entonces, acá tiene una sola reluctancia. Esta lo voy a denominar R1. Como un núcleo acorazado está conformado con la unión de dos núcleos acorazados, sucede esto. Parece. Tienen el mismo valor, son iguales. ¿Cómo están conectadas estas dos reluctancias? Paralelo. En paralelo. Y cuando tengo dos reluctancias iguales conectadas en paralelo, ¿cuánto es la reluctancia total? Ya lo voy a preguntar, cuando tengo dos resistencias iguales, ¿cuánto es la resistencia total si están conectadas en paralelo? la suma recíproca. ¿O no? Sí, se calculan con la suma inversa de cada una, pero cuando tengo dos resistencias iguales conectadas en paralelo, la resistencia total siempre va a ser la mitad. Entonces, ¿por qué los núcleos acorazados son más efectivos que los núcleos de dos columnas? Simplemente porque al ofrecer dos caminos para el flujo magnético, la reluctancia total disminuye.
Y de esta manera el núcleo se vuelve más efectivo, ¿cierto? Y es así que la mayoría de los transformadores monofásicos están construidos con núcleos de tipo acorazado. Dejen buscar un. Entonces, los transformadores construyen, ¿cierto?, sus devanados sobre la columna central de este núcleo acorazado. De esa manera le da dos caminos de circulación al flujo magnético. El primero siempre va a ir más cerca del núcleo, el devanado de mayor voltaje, mientras que el del menor voltaje va a ir al exterior. De esta manera evitamos, ¿cierto?, mejoramos la aislación del transformador y evitamos descargas hacia el exterior. En ese aspecto, jóvenes, hay que tener en cuenta de que la potencia de un transformador eléctrico depende del área de un núcleo. Entonces, a ver. El área transversal que está en la zona, en la columna, tiene directa relación con la potencia del transformador. Dejen buscar aquí una imagen. Esta imagen me gustó. Entonces, bueno, todos los materiales, o sea, todos los núcleos están constituidos por láminas. Pregunta, ¿por qué se laminaban los núcleos antes de seguir? Para disminuir las corrientes de histéresis. Para disminuir las corrientes parásitas. Muy bien. Parásitas. Estas corrientes parásitas, ¿cierto?, se llaman corrientes de Foucault. El proceso de saturación del núcleo de inversión de la corriente da origen a la curva de histéresis, pero igual lo vamos a repasar antes de hablar de los aspectos constructivos del transformador. Bien, agreguemos esto, que creo que no estaba en los videos, ¿cierto? La potencia normal de un transformador está relacionada con el área por donde va a circular el flujo. De hecho, normalmente cuando se calcula la sección o el área, voy a escribir área mejor porque se puede confundir. El área normalmente se calcula como la raíz de la potencia que yo necesito que nuestro transformador vaya a transportar. Bueno, en realidad surgió de varias aproximaciones se llegó a esta conclusión, pero ¿por qué tiene que crecer el área si crece la potencia del transformador? ¿No? Bien. Porque va a haber más campo magnético, ¿no? Va a haber más flujo El flujo. magnético. ¿Y El el flujo. flujo magnético en qué afecta? Ya. Primero que nada, recordar que el flujo magnético va a depender de la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia. La fuerza magnetomotriz sí depende del número de espiras de mi devanado y la corriente eléctrica, dividido la reluctancia. Entonces, ¿qué sucede? Si aumenta la corriente eléctrica, aumenta la potencia, voy a aumentar la corriente eléctrica, por tanto aumenta el flujo. Entonces, si aumenta el flujo magnético, te voy a tener más líneas de flujo magnético circulando por una superficie, y eso va a afectar la densidad de campo magnético que viene dado. Flujo partido área. Entonces, la única forma de bajar la densidad es hacer crecer el área del núcleo. De esta manera, nos podemos alejar, ¿cierto?,
del punto de saturación. Recuerden que este punto de saturación está dado B por H, donde H corresponde a la intensidad magnética. Anotarlo por aquí. Creo que tienen amnesia de electromagnetismo. La intensidad o consulta, ustedes antes de máquina no tienen conversión a la energía, ¿cierto? ¿O sí? ¿O ya no existe esa asignatura? No, profe. No, tenemos. profe. Ese es el tema, se echa de menos esa asignatura. Antiguamente, antes de ustedes tenían bueno, era en esa época era solo ejecución, tenían electromagnetismo y después tenían la asignatura de conversión a la energía, que veía cómo se convertía la energía, podía traspasar de energía eléctrica a magnética y de magnética a eléctrica. Y ahí se tomaba todos los de campo eléctrico y se veía aplicado a electricidad. Y después venía la asignatura de máquina. Pero, en fin, el progreso es bueno. Ya, vamos. La intensidad magnética viene dado por la fuerza magnetomotriz dividido la longitud del circuito y básicamente sirve para explicar que aunque yo tenga una fuerza magnetomotriz muy grande, si la distribuyo en un circuito magnético muy largo, la voy a perder. Y es por eso que se busca que los núcleos tengan la mayor área posible, pero la longitud más pequeña también posible. Y la longitud es el camino que tiene que recorrer el flujo magnético. Y obviamente que antiguamente costaba hacer núcleos de transformadores, ¿cierto?, tan pequeños. Pero la tecnología ha ido mejorando y es cosa de ver un cargador de celular de hace 20 años o 10 años atrás con los cargadores actuales, ¿cierto? Son de mayor capacidad de corriente, pero el volumen ha disminuido un montón, ¿cierto? Y ahora, si ustedes los desarman, los transformadores ahora son chiquititos. En ese aspecto, jóvenes, vamos a tener que los núcleos de los transformadores, al laminarse, deben después ensamblarse. Y eso me genera que existan 4 tipos de laminados. Laminados EI, para poder cerrar el flujo magnético acá. Laminados EE, para los de 2 columnas. Laminado LL y laminado UI. ¿De qué va a depender qué laminado usar? Netamente del fabricante del transformador. ¿De acuerdo? Bien, entonces, jóvenes, este proceso de magnetización, ¿cierto?, de densidad magnética, los materiales ferromagnéticos, ¿cierto?, generaban que quedaran remanentes, y eso genera una curva, la curva que ustedes conocían como curva de histéresis, ¿cierto? No estoy profundizando en estos temas porque se supone que están en los videos, estoy tratando de compactar lo que apareció en los videos. Un segundo. A mí me queda re fea la curva de histéresis. Denme un segundo, que pillé una imagen muy buena, pero estaba en un GIF. Y la transformo y la dejo acá. Bien, entonces, jóvenes, todos los materiales ferromagnéticos, ¿cierto? Recuerden que hay materiales paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos. Cada uno tiene propiedades diferentes. Los materiales ferromagnéticos son los con los cuales construimos los núcleos de los transformadores o de la mayoría de las máquinas, porque tienen la propiedad de reaccionar con el campo magnético, o sea, se imantan.
Ahora, ese proceso de imantado, cuando yo necesito generar un imán o un electroimán, me gustaría que mi curva de histéresis fuera lo más amplia posible, porque de esta manera el remanente magnético que queda en los materiales es alto. Pero si yo tengo un transformador, necesito que el remanente magnético sea pequeño. ¿Por qué? Porque tomar una molécula que está orientada en esta dirección y después al otro ciclo de corriente, en el ciclo negativo, dejarla en la orientación distinta, gasta energía. Y esta pérdida de energía, que es en el proceso natural de funcionamiento de cualquier núcleo transformador, va a estar dada por el área. Entre más pequeña sea esta área, menos pérdidas por histéresis va a tener nuestro transformador. Hoy en día, ¿cómo se logra eso? Se logra jugando con la permeabilidad de los materiales. ¿Qué es la permeabilidad? Obviamente que magnética, porque no van a hablar de la permeabilidad del agua. La La- capacidad que... Ya Dale digan, nomás, hablen. compañero. Hablen, pues jóvenes. Estoy esperando. La capacidad de los materiales para ser afectados por campos magnéticos. O sea, de afectar y de ser afectados por campos magnéticos. Sí, básicamente en español básicamente la permeabilidad nos va a indicar la capacidad que tiene un material para ser atravesado por un campo magnético, qué tan buen conductor, ¿cierto?, de campo magnético va a ser. De esa manera, por ejemplo, puede afectar al campo magnético permitiendo que éste circule de buena forma por él, ¿cierto?, y imantándose con él, o básicamente puede ser el efecto contrario, cortarlo de lleno, o simplemente no reaccionar a él. Díganme, bueno, en ese aspecto es que cómo se clasifican los materiales. De ahí voy a notar los tipos de materiales ferromagnéticos, ¿cierto? O paramagnéticos y diamagnéticos. Déjenme por aquí. Para aquellos que no lo recuerdan, los materiales ferromagnéticos son los que pueden imantarse en la misma dirección, pueden imantarse. Yo les aplico un campo magnético y sus moléculas quedan ordenadas. Los paramagnéticos, normalmente sus moléculas están desordenadas y interactúan poco con el campo magnético. Si yo le acerco un campo magnético, estas moléculas se pueden ordenar en la dirección del campo magnético, pero si yo saco el imán, se van a volver a desordenar. Y están los materiales diamagnéticos que literalmente se oponen al campo magnético. Ejemplo de ellos es el aluminio. Bueno, de hecho el aluminio es especial porque el aluminio se opone hasta las ondas electromagnéticas. De hecho, hagan el siguiente experimento. Tomen en su casa su celular y lo envuelven en varias capas de papel de aluminio y llamen si se van a dar cuenta de que va a aparecer que su teléfono está fuera del área de cobertura. Ya, pero ¿en qué estamos? Hablando de la permeabilidad. Llamen aquí que tenía la tabla y se me perdió. Ya voy a poner aquí dos tablas. Los materiales, ¿cierto?, ferromagnéticos se van a distinguir por su permeabilidad relativa, que es la capacidad de transportar o ser afectado por un flujo magnético.
¿Qué significa la permeabilidad relativa? Básicamente indica qué tan buen conductor de flujo magnético es en comparación del vacío. Normalmente para los núcleos estamos hablando, se utilizan núcleos o una composición, una aleación, que está dado por hierro, ¿cierto? De silicio. Ahora, aquí le asignan una permeabilidad relativa de 14.000, pero dependiendo la calidad, ¿cierto? En el punto máximo podría llegar a 14.000. Normalmente el comercial que uno encuentra en la mayoría de los transformadores parte desde los 5.000. Y entonces, si ustedes se fijan, cada uno tiene diferentes puntos de saturación. Por ejemplo, estos tienen mayor capacidad, pero tienen puntos de saturación bajos, entonces necesitamos áreas más grandes. Bien, en ese aspecto, jóvenes, el núcleo del transformador es extremadamente importante, ¿cierto?, para el desarrollo y el buen funcionamiento de él. Muchos aspectos de decir de que el transformador se va a comportar como un circuito ideal, ¿cierto?, es a través del núcleo. Por eso están las leyes físicas asociadas a él. Hay que conocer el concepto de la ley de Hawkinson, conocer cómo afecta la densidad de campo magnético y la intensidad de campo magnético a nuestro núcleo. Es tan importante que se establece que la potencia del transformador va a estar directamente relacionada con el área, a tal punto que cuando uno va a diseñar un transformador, tiene que pensar qué potencia quiero para mi transformador y en base a esa potencia especificar el área. Bien. Esto es un resumen de lo que estaba en los videos. Vamos a seguir con el otro aspecto que corresponde a esta clase, que son los aspectos constructivos de los transformadores. ¿Alguna pregunta de acá, jóvenes? ¿Una duda, algo que le haya surgido? Profe, yo tengo una duda, disculpe si es que es como muy obvio, sobre el área de saturación. ¿Podría explicar un poquito acerca de eso? Ya. Vamos acá. Piensa en el flujo magnético como si fuera corriente eléctrica. ¿Qué pasa si a un conductor eléctrico le estoy pidiendo más, haciendo pasar más corriente de la que puede soportar? Se funde. Se funde. Bueno, acá va a pasar lo mismo, se va a saturar, pero lo que va a pasar es que el flujo magnético va a tratar de escapar del núcleo. Y obviamente eso va a generar el aumento de temperatura y van a aflorar más todavía corrientes parásitas y finalmente el núcleo se va a empezar a calentar. ¿De qué depende la densidad? Que se mide en teslas. Entre mayor sea el flujo magnético, mayor va a ser la densidad. Por tanto, lo único que puedo hacer para evitar que se sature es crecer el área. Por ejemplo, pensemos en la avenida Collado al frente de la UBB. A esa hora de las 7 de la tarde se forma un taco terrible, ¿cierto? Eso es ¿por qué? Porque tiene una densidad vehicular muy grande, ¿cierto? Por su área transversal de circulación. Entonces, la única forma de eliminar ese taco es bajando la cantidad de vehículos que están circulando o enanchando la calle. La densidad de campo magnético funciona exactamente igual. Ahora, nosotros vamos a ocupar siempre densidad de campo magnético en una superficie, porque hay densidad de campo magnético lineal y densidad de campo magnético volumétrica. Si es que recuerdan electromagnetismo cuando había que estar calculando. No sé si eso te explica. Sí, profe, entendí. Bien, y eso me hace recordar que mencionar otra cosa. Como se mencionó, ¿cierto? En los núcleos de los transformadores también presentan pérdidas por corrientes parásitas, como dijo su compañero, y no había agregado una imagen de eso. ¿Por qué se forman estas corrientes circulantes, jóvenes? ¿Alguien recuerda por qué se forman? Por el campo magnético.
¿Ya? ¿Y qué pasa con el campo magnético? Bueno, Que induce una corriente. sí, así En- como un campo magnético, ¿cierto? O sea, una corriente eléctrica alrededor del induce un campo magnético alrededor del induce una corriente. Y la pregunta es, ¿por qué al laminar el núcleo disminuyen estas corrientes parásitas? Porque el área disminuye, ¿no? Ya, cuando la El- resistencia eléctrica depende de qué? De la coeficiente de resistividad del material, ¿cierto? Por el largo dividido el área. Entonces, aquí yo tengo un área grande. Por tanto, si el área crece, la resistencia disminuye, lo cual permite que las corrientes sean más altas. Menor resistencia, mayor corriente. En cambio, aquí tengo un área más pequeña. Por tanto, si el área disminuye, la resistencia aumenta. Y por tanto, al mayor resistencia hay menos corriente. Recuerden que la corriente B partido R, ¿no? Es por eso que se lamina. Por tanto, para que esto tenga efecto, estas láminas deben estar aisladas unas con respecto a la otra. Y eso se logra a través de barniz. Cada lámina está separada por un barniz. Y si ustedes se fijan, no afecta al flujo magnético, porque el flujo magnético viene por estos caminos. Y sin contar que el flujo magnético puede atravesar el barniz casi sin problemas. Y eso me recuerda, a ver si pillo la imagen que el otro día apareció, bueno, que en realidad es muy común, sobre todo los transformadores chinos. Ya, por ejemplo, este transformador está muy bien hecho. Apenas si se notan las delgas de sus líneas, ¿cierto? Y están separadas por barniz, una con respecto a la otra. Pero este transformador tiene una falla y por tanto el rendimiento de este transformador es menor que el del lado. ¿Alguien me podría visualizar cuál es el problema que tiene este transformador con respecto a este transformador normal? Vamos a ver su ojo analítico. ¿No? Fíjense, el objetivo es disminuir la resistencia eléctrica, por tanto, cada una de las chapas está aislada con respecto a la otra con un barniz. Y para sujetarlos, lo atravesaron con un perno. Muy bien. Acá los soldaron las chapas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dejaron cada chapa conectada en paralelo, provocando que exista continuidad eléctrica entre cada una de las chapas, perdiendo todo el esfuerzo que se hizo al laminar el núcleo. De esta manera quedaron todas las chapas conectadas en paralelo y al estar conectadas en paralelo, la resistencia total disminuye y las pérdidas aumentan. Así que ojo con eso al momento, si por ese motivo tienen que elegir un transformador, fijarse en eso. ¿Por qué? Porque afecta la eficiencia. Bien. Sigamos acá. Entonces, establecimos, cierto, de que los transformadores son parte fundamental de nuestro sistema eléctrico de potencia y que van a estar presentes en cada una de las etapas.
Cuando pasamos de la generación a la transmisión, de la transmisión a la distribución y finalmente al consumo eléctrico. Por tanto, vamos a tener transformadores de diferentes niveles de potencia. Y cada transformador o en cada etapa van a tener sus características propias. Es cierto que las características básicas de todo transformador y todos los modelos van a compartir algo, que es un núcleo y los devanados, por lo menos 2 devanados. En ese aspecto hay algunos transformadores especiales, ¿cierto?, que van a tomar desde el punto central un tap diferente. Entonces, por ejemplo, si yo acá saco 50 voltios y este está al centro, acá yo podría sacar 25 y 25, lo cual me permite alimentar sistemas que trabajen con 2 niveles de tensión, muy comunes para transformadores que alimenten elementos electrónicos. A nivel de potencia, esos casos se dan solamente en los niveles de transmisión, donde estos transformadores, un transformador de esto podría tener doble enrollado y podría alimentar sistemas de 125 kilovoltios o sistemas de 66 kilovoltios. ¿De qué va a depender eso? Bueno, los niveles de voltaje van a depender de qué tan cerca estoy de una ciudad. A medida que yo me voy acercando a la ciudad, van a ir disminuyendo esos niveles de tensión. Así que vamos a ir viendo cómo clasificar los transformadores. Entonces, los transformadores los vamos a clasificar en primera instancia según sus niveles de voltaje. Si son para alta tensión, de alta a media tensión, o son transformadores de media a baja tensión. Luego los vamos a clasificar según los métodos de enfriamiento. Y vamos a partir por los transformadores más sencillos que hay. Los transformadores más sencillos, ¿cierto?, son los transformadores secos. Este es un transformador seco. ¿Por qué se llama transformador seco? Porque se enfría solamente directo con el aire. Y no está sumergido en aceite. Este transformador está principalmente diseñado para instalaciones de media tensión a baja tensión. Esta es la última etapa, ¿cierto?, cuando las empresas compran energía en media tensión y van a instalar salas eléctricas y no van a tener los transformadores de intemperie, es la mejor solución. ¿Por qué? ¿Qué ventajas creen que va a tener un transformador seco frente a un transformador sumergido en aceite? ¿La mantención o el precio? No, de hecho estos son más caros que los transformadores en aceite. Ah, O sea, sí, son más caros. Porque tienen que construirse con algunos elementos especiales para poder... Entonces, luego vamos a tener los transformadores enfriados en aceite, o sea, sumergidos en aceite y enfriados por aire. Pero, ¿cuál es la diferencia? Estos dos transformadores son de media a baja tensión. Pero, ¿qué lo hace este que la norma lo permita ser instalado en salas eléctricas y este no? Bueno, en ciertas condiciones sí se puede, pero en la mayoría de las salas, este puede ser instalado en cualquier sala eléctrica. Esta tiene que cumplir algunas condiciones especiales. ¿No se les ocurre? Los transformadores se calientan. El aceite, ¿qué pasa con el aceite cuando se calienta, jóvenes? Se Puede expande. prenderse fuego. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? En caso de falla, incendio, cortocircuito extremo, los transformadores que están sumergidos en aceite tienen riesgo de explosión. Y eso finalmente podría provocar un incendio y la pérdida de toda la sala eléctrica. Ese riesgo con este tipo de transformadores no se ocurre.
Ocurre, por a veces motivo, si una falla es extremadamente grande, a lo más se incendia, pero se supone que si está el personal adecuado van a poder alcanzar a llegar con extintor y apagarlo. En cambio, si este se incendia, la única solución es salir corriendo, porque si yo me entro a tratar de apagarlo, puede reventar y, bueno, aparte de perder la sala eléctrica, voy a perder a los encargados de mantención. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, el transformador sumergido en aceite es mucho más versátil. ¿Por qué? Porque puede soportar más potencia. Pregunta, ¿cuáles serían las partes características de los transformadores? Bueno, de un transformador seco van a ser su núcleo y los devanados, tanto el devanado primario como el secundario. Normalmente el devanado primario, que es el de media tensión, está en el interior, y por la zona exterior va a estar el devanado de baja tensión. En la parte superior vamos a tener acceso a los terminales del lado de baja y de media. Y los puentes del conexionado del lado primario y secundario vienen hechos por fábrica. Bueno, en realidad en todos los transformadores vienen hechos por fábrica. La configuración normal de la mayoría de los transformadores trifásicos, vamos a ver más adelante, que es una configuración delta en el primario y estrella en el secundario. ¿Por qué delta en el primario? Porque así los voltajes de línea y fase son los mismos. ¿Y por qué estrella en el secundario? Porque tengo un punto neutro, entonces puedo alimentar cargas trifásicas y cargas monofásicas. Bien. Entonces, en Chile vamos a poder clasificar los transformadores en nuestro sistema eléctrico de potencia según los niveles de tensión, ¿cierto? Tensión extra alta sobre los 220 kilovoltios, tensión alta tensión de los 60 a los 220, tensión media de 1 kilovoltio a 60 kilovoltios, baja tensión de... Oh, aquí me... tranquilo. De 100 voltios hasta los 1000 voltios y tensión reducida a cualquier voltaje inferior a 1 kilovoltio. O sea, a 100 voltios. En ese aspecto, ¿cierto? Vamos a tener que nuestros transformadores eléctricos van a estar clasificados, ¿cierto? Según los niveles de tensión a los que trabajen. Normalmente, por ejemplo, en Chile la generación trabaja entre los 13,2 a 13,8 kilovoltios, entonces voy a tener transformadores de media a alta tensión. Transmisión va de los 33 kilovoltios a los 66 kilovoltios, donde las líneas existentes actualmente en el país son de 110, 154, 220, 345 y 500, por tanto deben haber transformadores para esos niveles de tensión. Y finalmente la etapa final, distribución, estos transformadores que vimos en los postecitos, ¿cierto? Como el que tenemos. Creo que se corrió todo. Ahí sí. Como el transformador que tenemos acá, ¿cierto? Los transformadores están presentes en lo que se denomina subestación eléctrica. Y ojo, mucha gente los confunde y dice, un transformador es una subestación eléctrica. No, una subestación eléctrica es un conjunto de elementos que busca permitir maniobrar la transformación de la energía eléctrica. O sea, un transformador solo no es una subestación eléctrica. Para eso tiene que tener equipos de medidas y elementos de protección, que son interruptores de poder. De ahí que vamos, se supone que en sistema eléctrico de potencia están viendo la estructura de los sistemas eléctricos de potencia y cómo están conformados, ¿cierto? En ese aspecto yo creo que tuvieron que haber visto de qué está compuesta una subestación eléctrica, ¿cierto? Si no, se los menciono yo a vuelo pájaro, ¿cierto? Rapidito, antes de hablar de los tipos de transformadores. Una subestación eléctrica de transmisión está conformada por pararrayos, que son sistemas de protección que evitan que las sobretensiones afecten a los equipos. Vamos a tener transformadores de medición que me van a permitir censar los niveles de voltaje y corriente en el sistema. Vamos a tener interruptores de poder.
para aislarnos del sistema. Vamos a tener interruptores de poder, ¿cierto? Para poder darle mantención a nuestro transformador. Y luego se repite, ¿cierto? Vamos a volver a tener interruptores de poder para el lado secundario del transformador. Nuevamente equipos de medición, ¿cierto? Para ver en qué estado está saliendo los niveles de energía, voltaje, corriente, etc. Y esto es el conjunto de una subestación eléctrica. Ahora, eso no quiere decir que existan subestaciones que son más pequeñas. Y de ahí lleva la confusión. Esto sería una subestación gigante, ¿cierto? Como la que debería estar aquí, aquí y aquí. Pero las subestaciones de distribución son más chiquititas. Aquí tenemos una subestación de distribución. Aquí tenemos nuestro transformador de media baja tensión. Tenemos nuestros elementos de protección, que son los seccionadores tipo fusible. Y acá tenemos la salida de baja tensión. Lamentablemente la imagen está cortada, pero acá deberíamos tener otra sección de fusibles. Y ese conjunto se le denomina subestación. Esto solo es un transformador. Bien. Sigamos acá. Con estos transformadores sumergidos en aceite, vamos a tener siempre 3 bushings en el lado de alta tensión, porque internamente está conectado en delta. En el lado de baja tensión vamos a tener 4 bushings, RST más el neutro. Vamos a tener el sistema de radiación, ¿cierto? Que es lo que me permite tener mayor contacto con el aire. ¿Cómo funciona el enfriamiento por aceite? El núcleo se calienta, eso hace calentar el aceite caliente sube, se derrama por uno de los agujeros que tienen hacia los radiadores, y aquí tienen contacto con el aire. Ese aceite se enfría, las cosas frías tienden a bajar, y el ciclo se mantiene constantemente. Acá, estas venas que se nota es la llave de desagüe solamente para poder vaciar el aceite. Acá tenemos un sistema para poder volver a llenar el aceite, porque los transformadores que están les cambiando el aceite, igual como nosotros les cambiamos el aceite a los autos. Ahora, si el transformador necesita gran volumen de aceite, se le agrega una cuba, donde es el depósito extra de aceite, ¿cierto? Cuando esto se empieza a calentar de mayor medida, ¿cierto? Tenemos este depósito donde puede escapar el aceite. Y obviamente que todo transformador va a tener sus datos de placa características, va a tener marcada la potencia a la cual les trabajan. Estos son 100 kilovolamperes, es un trafo de 1 mega. Bien, entonces, vamos con esto. Bien. Vamos a tener entonces transformadores sumergidos en aceite con enfriamiento de aire natural. Tienen contacto con el aire y se van a ir enfriando. Luego vamos a tener transformadores tipo OA-FA. Transformador sumergido en aceite, pero enfriado por aire forzado. Básicamente son los mismos transformadores anteriores, pero les agregamos ahora un sistema de ventilación forzado, que no están encendidos siempre. Solamente se encienden cuando pasamos ciertos niveles de temperatura. Vamos a tener transformador tipo OW, tipo FOW, sumergidos en líquido aislante y enfriados con agua. Oh, me salté uno ya, pero no importa. Sí, cuando son a mayor potencia todavía, para poder enfriarlos, hago que el aceite entre en contacto, no de manera directa, sino muy igual como funciona un sistema de auto, ¿cierto? Bombeo el agua a través de ello y el agua se va a ir calentando y procedo a enfriar el agua. Otro tipo de transformador que voy a tener, y estos son transformadores sumergidos en aceite, ¿cierto? Pero están diseñados para poder trabajar dentro de una subestación eléctrica cerrada. Son los tipos OA, FOA y FOA doble, ¿cierto? Dice, transformador sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio, con aceite forzado, aire forzado, con aire forzado, con aceite forzado o aire forzado. Entonces, ¿qué quiere decir esta sigla? Básicamente que este transformador, el aceite ya no está circulando por conversión normal de temperatura. El aceite caliente sube, el frío baja,
sino se está obligando a circular el aceite internamente con motores. Y obviamente se le fuerza, ese aceite se obliga a ser enfriado con un sistema de aire. Y por último, los chiches modernos, ¿cierto? Que llevan un par de años solamente en el mercado. Los transformadores en ESF6. Que son transformadores que en vez de tener aceite, ¿cierto? Están aislados del exterior a través de hexafluoruro de azufre, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener que existen diferentes aspectos o tipos de transformadores según las necesidades que yo voy a tener de mi sistema eléctrico de potencia, dejando afuera, ¿cierto?, un poco los transformadores monofásicos, ¿cierto?, que nosotros utilizamos para alimentar nuestro equipo electrodoméstico. En ese aspecto, jóvenes, vamos a tener que los transformadores son parte fundamental de nuestras subestaciones eléctricas, y que la subestación eléctrica no es el transformador solo, sino es un conjunto de elementos que busca darle protección a nuestra subestación eléctrica. Ya más adelante vamos a hablar un poco de protecciones para transformadores y vamos a hablar de interruptores de poder, de seccionadores tipo de fusible. Actualmente, debo sí mencionar que las subestaciones eléctricas que forman nuestro sistema eléctrico de potencia pueden estar constituidos por banco de transformadores monofásicos, 3 transformadores formando un sistema trifásico. La ventaja que tiene este sistema es que puedo tener un cuarto transformador en caso de respaldo, o sea, falla ya un transformador de una fase, lo puedo reemplazar. Aunque normalmente bueno, no normalmente, ahora, bueno, son mixtas, la verdad. Ahí, dependiendo, ¿cierto?, los riesgos que yo quiero como tener, voy a instalar un transformador trifásico con una subestación. Por ejemplo, una subestación de transformación de energía trifásica es más económica que una montada por un banco de transformadores monofásicos. Pero el problema es que aquí falla el transformador y dejamos todo el sistema sin energía. Acá podemos tener uno de respaldo. Por tanto, los sistemas donde hay muchos cúmulos de energía muy grandes y alimentan a áreas extensas, normalmente tienden a hacerse con bancos de transformadores monofásicos. Mientras los que voy a alimentar cúmulos de carga menores, ¿cierto?, con sistemas trifásicos. Eso sería lo ideal, pero el sistema eléctrico nacional es mixto, la verdad. Está en algunas zonas que trabajan con transformadores monofásicos y otras con sistemas de transformadores trifásicos. Bien. Y por último, de los transformadores, jóvenes, de los últimos tipos de transformadores, van a haber transformadores que son especiales, que se conocen como transformadores de medidas. Estos transformadores se instalan en las subestaciones eléctricas para poder sensar lo que está sucediendo en los lados de alta tensión. Por ejemplo, acá tenemos transformadores de corriente. ¿Qué es lo que hacen esto? Ellos se instalan, toman las muestras de los sistemas de alta tensión y las llevan a niveles de corriente accesible que yo pueda medir con instrumentos más o menos estandarizados y de forma segura por un operario. Así como voy a tener transformadores que van a poder sensar corriente, voy a tener transformadores de medición de voltaje. De esta manera yo puedo sensar el voltaje y la corriente de un sistema. Yo creo que estos equipos, estos son grandes, son los que están ubicados normalmente dentro de este tipo de subestaciones eléctricas. De hecho, ahí están. Pero en media tensión se ocupan algo un poco más compacto. Está pegando todo.
Mucha gente los confunde y piensa que son transformadores. Pero, por ejemplo, acá tenemos una subestación eléctrica. Y acá tenemos un equipo compacto de medida. En este equipo compacto de medida están transformadores de corriente, transformadores de voltaje, y lo que hacen es poder tomar lo que está sucediendo en media tensión y llevarlo a niveles de corriente razonables, normalmente 5 amperes y un voltaje 110 voltios. De esta manera yo puedo conectar el equipo que a la mayoría de las empresas no les gusta, que es el medidor de energía eléctrica. Por eso se llama equipo de medida. Ahora, la ventaja de esto es que yo también puedo llegar con instrumentos normales y común y corriente y tomar y medir acá, y después yo hago la transformación, la razón de cambio. Por ejemplo, el transformador, este sistema tiene que ser de 15 kilovoltios. Entonces, por ejemplo, el transformador de medida aquí da una señal de 110 voltios. Entonces, si yo mido 110 es porque arriba hay 15 kilovoltios. Entonces, si mido, no sé, 150, es porque acá arriba hay un voltaje mayor. Y ahí tengo que hacer la regla de 3 simple, ¿no? La razón de cambio en condiciones normales, esto debería ser 15.000 a 110. ¿Cuánto da eso? $136,36. 136,36. Pero ¿qué está sucediendo? El equipo está midiendo 150. ¿Cuánto voltaje habrá entonces en el lado realmente? Entonces vamos a tener que el voltaje V1 real sería A por el voltaje real 2. Entonces tendríamos 136,36 por 150. ¿Cuánto será el voltaje? Hemos quemado la instalación eléctrica. El voltaje real que tenemos en el lado de media tensión son 20 kilovoltios. Ya, pero 20.454 voltios. Pero sirve para explicar para qué sirven los transformadores de medida. De esa manera yo puedo tomar muestras fiables del sistema de manera segura. No voy a mandar a un técnico con un multitester a tomar las mediciones arriba, ¿cierto? Bien, entonces jóvenes, ya me pasé un poquito 4 minutos, discúlpenme, pero vamos a hacer un resumen. Entonces, lo que llevamos hasta el momento. El núcleo del transformador es extremadamente importante, está sometido a varias leyes físicas y tiene que soportar el paso de la energía en formato de flujo magnético. Por eso presenta pérdidas, ¿cierto? Por histéresis y por corrientes parásitas. En ese aspecto vamos a ver más adelante que este núcleo del transformador en su circuito equivalente va a estar representado entonces por una reactancia y una resistencia que van a simular estas pérdidas. Esto va a estar conectado en paralelo, en una rama en paralelo, que va a depender de la tensión aplicada al sistema. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos que nuestros transformadores son parte fundamental de nuestro sistema eléctrico de potencia. Y para cada una de las etapas, ¿cierto? Va a trabajar con niveles de potencia diferentes. En ese aspecto, se han ido construyendo diferentes tipos de transformadores, ¿cierto? Según las necesidades de transporte de la energía y tipos de ambiente donde se van a instalar. En ese aspecto también tenemos transformadores de uso especiales, ¿cierto? Cuyo objetivo es no cambiar la energía, tomar muestras de potencia y alimentar otros circuitos, sino solamente supervisar lo que está sucediendo o medir lo que está sucediendo en lados de alta tensión para poder alimentar instrumentos de medición de manera segura. Son transformadores de uso especiales que se conocen como transformadores de medida. Las subestaciones eléctricas que conforman mi sistema eléctrico de potencia pueden estar constituidas por un solo transformador trifásico o por un banco de transformadores monofásicos, cuyas características ya hemos mencionado. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, profe. Ya. Bien, jóvenes, entonces, si no tienen consultas, voy a dejar de grabar.
Dejé de... ¿Cómo era que se dejaba de grabar acá?